Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Él es santo. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Todopoderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Entonces ya hoy nuestra consideración va a ser el cántico de María, pero no vamos a hacer el examen teológico de las palabras de María por hoy, o de algunas no, sino simplemente vamos a hablar un poco de la importancia de este aspecto y cómo esto también nos enseña bastante en nuestra vida cristiana. Entonces vamos a leer un pasaje ahí en Efesios 5, verso 18, donde Pablo nos habla cómo esta situación que está viviendo María con Elizabeth, esta conversación de María y Elizabeth, de la cual surge un canto precioso, un canto muy conocido, un canto muy admirado en la historia de la iglesia. Debe ser algún ingrediente que debe ser considerado en la vida cristiana. Nosotros vamos a ser exhortados por Pablo en el pasaje que vamos a leer a esto, a que esto debería ser parte de lo que nosotros conocemos como vida espiritual. Entonces vamos a leer ahí Efesios 5, verso 18. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Entonces Pablo, como acostumbra, no solo Pablo, sino la misma Escritura, como a veces nosotros hablamos, hay mandamientos de no, pero hay mandamientos de sí, ¿sí? Entonces el no acá es: no os embriaguéis con vino. ¿Por qué? Hay una explicación. Antes, o sea, contrariamente a embriagarse con vino, ¿qué debería hacer un creyente o en qué debería ocuparse un creyente? En ser lleno del Espíritu Santo. ¿Pero cómo? Porque la gran pregunta a veces de los hermanos es: ¿qué significa eso de andar en el Espíritu? ¿Qué significa eso de ser llenos del Espíritu? ¿Cuál es la manera o qué debemos hacer para que esa realidad sea parte de nuestra vida cristiana? Entonces Pablo generalmente no solo nos dice qué o qué no, sino también nos dice cómo. La misma palabra nos explica cómo un creyente puede ser lleno del Espíritu Santo. Dice ahí en el verso 19: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí Pablo nos explica el cómo. ¿Cómo es? Cantando, hablando con salmos, con himnos, cantando cánticos espirituales y cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias a Dios por todo en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces Pablo nos muestra que uno de los aspectos importantes de la vida cristiana es la alabanza. Es el cántico a Dios que surge en el corazón, pero es interesante que Pablo no solo nos dice cantando en vuestros corazones, que eso realmente debe existir,
sino que dice que hablando entre nosotros, o sea, cantando entre nosotros, como que parece que parte de la que debería ser la comunión cristiana es el encuentro que tuvo Elizabeth y María, ¿sí? Cuando María llega a la casa de Elizabeth la ve, es llena del Espíritu Santo por el bebé, porque saltó el bebé en el vientre, y ella de una vez le dice bienaventurada y comienza a hablar, y María responde con un gran cántico. Entonces el cántico y la alabanza y la adoración es un aspecto muy precioso que vamos a encontrar aquí en María, y es un aspecto muy importante en la vida cristiana. ¿Por qué es tan importante? Porque Pablo nos dice que es una manera de ser llenos del Espíritu Santo. Y si hace la comparación con el alcohol, con la embriaguez, una de las cosas que tiene la embriaguez es que de alguna manera llena el corazón de los hombres, causa deleite, causa placer. Y Pablo hace la comparación mostrando que la vida espiritual debe ser una vida tan llena, tan satisfecha, que lo que surja de la boca de esas personas son cánticos y alabanzas, y pues o sea, la base de esos cánticos y esas alabanzas es que ellos tienen muchas cosas que agradecer a Dios, principalmente por Jesucristo. Entonces, si había algo que llenaba el corazón de María y su alma se magnificó, se engrandeció, era que ella estaba siendo depositaria de una gracia abundante, que el simple hecho de saber que el bebé que llevaba en su vientre era su Señor, el Salvador prometido, hacía que ella no hablara de cualquier manera, sino que en su boca se encontró un gran cántico. Y eso debería existir en la vida de los creyentes, y eso debería existir en la vida de la iglesia. Cuando nosotros tenemos comunión, ¿de qué es nuestra comunión? ¿De qué hablamos? ¿Qué compartimos el uno al otro? Eso ya comienza a hablarnos bastante, ¿no? Nosotros deberíamos ir constantemente a la casa de Elizabeth, a ser llenos del Espíritu Santo y hablar cosas que realmente nos llenan, nos edifican y nos sacian. Nos hacen volver nuestro corazón a Dios y darle gracias. Ciertamente hay muchas cosas por las cuales el creyente puede agradecer. No diferente a María, porque si bien María tenía en su vientre al Hijo y daba gloria a Dios y alababa a Dios por eso, nosotros ya no tenemos al Hijo en el vientre de María, sino nosotros tenemos al Hijo en la gloria y ahora morando en nuestro espíritu y en nuestros corazones. Entonces el gozo, la alegría, las palabras de María son de muy admirar por la clase de realidad que ella está viviendo y por la clase de realidad que nosotros somos llamados a vivir. Entonces volvamos ahí a Lucas. No vamos a perder el pasaje de Lucas porque va a ser el pasaje central en el cual vamos a estar considerando. El hermano Watchman Nee dice unas palabras. Él dice: la alabanza es la mayor obra que pueden hacer los hijos de Dios. Él llega a decir esto y es bien interesante lo que dice el hermano. Es la más sublime expresión que los santos pueden mostrar. La manifestación más alta de llenura espiritual se ve cuando las bocas de estos hombres son llevados a alabar a Dios. Hay una relación muy estrecha entre lo que pasa en nuestro espíritu y lo que hablamos con nuestra boca. Hay una relación muy estrecha en la abundancia que hay en nuestro corazón y lo que salen de nuestros labios. Entonces, a la medida que el creyente está siendo lleno de la gracia, lleno de la palabra de Dios, lleno de la comunión con Cristo, se va a ver reflejado especialmente en el cántico y en la alabanza que hay en su boca y hay en su corazón. Cuando estamos hablando de estos aspectos, no estamos hablando de aquel que tiene gracia para cantar o interpretar un instrumento. Estamos hablando de aquel que tiene el don inefable en su corazón, se deleita en ese don que es Jesucristo, y por ende cuando Él habla con gozo, con alegría, con cántico y con himnos en su boca. Ese es su testimonio, Jesucristo. Pero es un testimonio magnificado, porque si hay algo que tiene el cántico y la alabanza, es que lleva al alma una expresión mucho más profunda y más intensa de lo que siente el corazón. A veces uno dice unas palabras, pero su alma
no expresa a cabalidad lo que él está diciendo, pero muchas veces un cántico sí lo hace. Entonces, el ensanchar nuestro corazón, el poder hablar con grandeza y con solemnidad, con amor, con pasión, lo hace un cántico, lo hace una alabanza de una manera muy diferente a lo que lo hacen las palabras. Entonces, este aspecto es bien importante y eso es lo que vamos a resaltar. El siguiente sábado, si el Señor lo permite, vamos a ver como el aspecto teológico de cada palabra de las que dice María. Pero hoy quiero resaltar este aspecto porque me parece importante, me parece precioso, me parece necesario. Parece necesario que veamos esto. Bueno, volvamos allá a Lucas 1:46. Vamos a leer por lo menos algunos 3 pasajes que son los que vamos a meditar hoy y el resto lo vamos a dejar para dentro de 8 días. Dice: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Este cántico en la historia de la iglesia se ha conocido por una palabra latina en latín que significa magnificar, que es la palabra que traduce ahí en el verso 46, engrandece. La palabra en el griego es megaluno, que significa hacer grande, aumentar, exaltar, extender, ensanchar o magnificar. Esa palabra se tradujo al latín magnificar y así ha sido conocido el cántico de María. Las palabras de María realmente son un himno bien precioso. Es una respuesta gloriosa del corazón de María a lo que Dios le acaba de a lo que Dios le acaba de hablar por boca de Elizabeth. Es el resultado de una serie de experiencias que María ha venido teniendo con el Señor. Hay algo que es precioso en este canto, pues no lo vamos a comenzar a hablar mucho, pero es interesante ver que la joven María tiene en su mente gran cantidad de porciones de las Escrituras. Es tanto que tú puedes coger el cántico de María y compararlo, por ejemplo, con el cántico que encuentras en 1 Samuel, el de Ana, y son muy parecidos, ¿sí? Entonces, tiene referencias a los profetas, exalta los atributos de Dios, su poder, su santidad, su misericordia, su fidelidad, exalta las promesas de Dios a Abraham, usa varios términos o lenguaje que uno encuentra en el Antiguo Testamento. Entonces, este cántico no es algo que surgió tampoco de la nada, sino realmente cuando uno comienza a escuchar las palabras de María, María tenía en su corazón un buen depósito de la palabra de Dios. Y cuando ella hace el cántico o dice las palabras, tú notas que la estructura de las palabras de María es muy similar a las estructuras de los cánticos que encontramos en el Antiguo Testamento. Siempre citando las obras de Dios, siempre citando lo que Dios había hecho y pues trayéndolo a colación especialmente con el Mesías que van a ser y que está en su vientre, el Salvador. Entonces, teológicamente el cántico es muy rico y palabras muy preciosas en enseñanza. Eso también nos enseña a nosotros cuando nosotros cantamos, de qué cantamos, ¿no? Debemos ser llenos de la palabra de Dios. Debemos conocer las obras, los caminos de Dios para que nuestros cánticos estén sustentados en la verdad y en la revelación de Dios. Entonces, bueno, es que si tú lo miras por encima, en el 49 habla del poder de Dios, en el 50 la misericordia de Dios, al 54 la fidelidad de Dios y su grandeza. Todo esto es como un gran recuerdo de lo que Dios ha prometido, de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios está cumpliendo. No se trata de María, ¿no? Se trata de la grandeza de Dios y de la misericordia de una mujer que era, a los ojos de ella misma, era menospreciada, no era digna. Bueno, entonces, ¿por qué estamos diciendo todas estas cosas, hermano? Porque tú no vas a encontrar casi en las Escrituras ningún hecho glorioso, poderoso, que no haya sido acompañado de cánticos y de alabanzas. Imagínate, si cuando Moisés y el pueblo de Israel salió de Egipto y pasaron el mar, hubo cántico y hubo tal celebración, cuando Débora y Barak van a la guerra y hay la victoria, hay cánticos. Entonces eso nos muestra que la palabra está acompañada, los grandes momentos de las Escrituras están acompañados de cánticos, y cuánto más el nacimiento del Señor Jesús. Cuánto más la mujer que recibió aquellas grandes palabras.
cuanto más aquella que está siendo testigo del obrar de Dios, como hablábamos hace 8 días. Entonces vamos a hablar un poco de eso. Ahí Lucas 1:13, mira lo que le dice el Señor a Zacarías. O sea, las buenas noticias de salvación y de gozo y el evangelio que ellos han recibido iba a ser algo que iba a ser acompañado con mucha alegría, mucho gozo y mucho regocijo. Dice el ángel a Zacarías, ahí en el 13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y el resultado de lo que va a hacer este profeta y lo que viene a anunciar este profeta, ¿cuál sería? En el gozo en el corazón de Zacarías, y no solo en el corazón de Zacarías, sino como él mismo lo dice, o como el ángel lo dice, en el corazón de los demás. Y dice: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Y si bien es cierto esto en Juan el Bautista, mucho más cierto es en Cristo. Porque aún la figura de Juan el Bautista, como la vamos a ver más adelante cuando entremos a ver los pasajes del ministerio de Juan, la figura de Juan el Bautista está dirigida a prepararle el camino al Señor. Porque él dice, el Señor le dijo a los judíos: ustedes quieren regocijarse en la luz de Juan, pero la luz de Juan ya pasó. Y era una luz que apuntaba a una luz verdadera y eterna, que era la luz del Hijo de Dios. Entonces, este anuncio, el anuncio de Juan, el anuncio del nacimiento de Jesús, el anuncio de las buenas nuevas, era algo que iba a traer regocijo, gozo y alegría, no solo para Zacarías, sino para muchos. En este caso estamos leyendo un ejemplo: María, una mujer que, llena de las bendiciones de Dios, pronuncia un gran canto en nombre de Dios. Hermano, nosotros debemos tener mucho cuidado, porque hay algo que Satanás ha hecho muy fuertemente y muy vehementemente en contra de la vida cristiana. Y saben que muchos cristianos han dado lugar a eso. Satanás ha imprimido la imagen en el mundo y en las personas que no son creyentes, que la vida cristiana es algo miserable, simple y poco atractivo. Y ese es el gran pecado de muchos cristianos, que en su experiencia y lo que ellos reflejan es así. Muchas veces Satanás ha impartido la imagen que el cristianismo es solo: no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Muy pocos son los que desde afuera llegan y miran y dicen: no, pero es que realmente esta persona tiene un gozo, una alegría y una llenura sino generalmente la imagen que muchos cristianos emanan y la imagen que ha querido vender Satanás de la fe cristiana es que es una religión de prohibiciones y de abnegaciones, donde no hay nada genuino. Y esto es muy distante de la verdadera piedad que uno encuentra, por lo menos en los hombres de la Biblia. Y nosotros debemos huir de ese espíritu opaco, de ese espíritu contrario al gozo y la alegría que debe traer el Evangelio a nuestras vidas. Entonces por eso estamos hablando de eso hoy, hermano. Porque muchos parece que disfrutaban y eran más contentos cuando estaban sin Cristo que ahora que están con Cristo. Y eso es una lamentable expresión de la vida cristiana, porque no es lo que Dios espera de nosotros. No porque Él lo espere, sino por causa de todas las cosas que Dios nos ha dado en su Hijo Jesucristo. Entonces vamos a hablar de eso. Mateo 13, verso 45, verso 46. Como les decía, nada más falso y absurdo. Cuando uno lee las palabras de Pablo o las palabras de muchos de los seguidores de Dios en las pisadas del rebaño a través de las Escrituras, uno ve el reflejo de hombres que tienen un amor que los ha realmente constreñido por dentro. Hombres que han
que sí eran pecadores, pero recibieron una gracia tan incalculable que sus vidas fueron diferentes. Como cantamos nosotros en un cántico, hombres que el abismo de su alma fue saciado. Hermanos, yo a veces me pregunto, hace años escuchaba la canción de un cántico que compuso un hermano. Con el tiempo llegué a dudar si era hermano, pero en ese tiempo componía cánticos lindos. Entonces él compone una canción que después de que se ha acabado todo un evento, un concierto, él le pregunta al Señor, bueno, pero ¿por qué todo esto? Tantas cosas. ¿Por qué tantas cosas? Porque, y no solo él, sino la reflexión era, ¿por qué sufrimos, hermano? ¿Por qué oramos? ¿Por qué estamos en este camino? ¿Cuál es la motivación que hay en nuestro corazón? Yo les podría decir aquí de todo corazón, en mi caso no es por dinero, porque aquí prácticamente eso, ¿qué es lo que nos llena? Yo les podría decir, yo conocí a un carpintero, hermano, que ni el amor de las mujeres, ni el trago, ni los vicios en mi vida pasada pudo llenar los vacíos que tenía mi alma como este hombre. Y el amor y la gracia que he conocido en este hombre que se llama Jesús ha sido lo que me ha mantenido hasta el día de hoy. No sea usted. No sea usted. Pero es conocer a aquel hombre increíble y maravilloso, aquel que dio su vida por nosotros, conocer su palabra, su gloria, sus caminos. Eso ha llenado tanto nuestro corazón que eso ha sido el motor de muchas cosas. No sé usted. No sé usted. Cuando hablan con usted, ¿encuentran cántico, hermano, o encuentran quejas, amargura? Yo no sé con qué clase de Jesús se han encontrado tantos cristianos que cuando llegan un domingo a la reunión no son capaces ni de entonar un cántico con todo su ser, y con toda su alegría y con todo su amor. Yo no sé qué Jesús han conocido aquellos cristianos que llegan a una reunión y al escuchar de hablar de Él se aburren o se duermen. Porque el Jesús que yo he conocido y que muchos han conocido, hermano, es un Jesús absolutamente admirable. Eso hace la vida cristiana diferente, hermano. La vida cristiana, a pesar de que sí hay mandamientos, hay nos, hay sís, hay muchas cosas, lo que hace absolutamente preciosa la vida cristiana es la persona de Jesús y lo que Él puede llegar a hacer en nuestra alma. Es triste ver cómo los cristianos recurren a la psicología para sanar muchas cosas en los mismos cristianos. ¿Cómo te trató tu padre? ¿Cuáles fueron los traumas de tu niñez? Y seguramente muchos en nuestra vida pasada tuvimos traumas. Pero si hay algo que sana el corazón, es el amor, hermano. Y si hay algo que caracteriza a Dios y la obra de Jesucristo, es que Dios es amor. Entonces aquel que ha visto verdaderamente a Jesús en su grandeza y en su plenitud, sus traumas, sus iras, sus odios y sus mismas perversidades son cubiertas con una gracia que, como la parábola del buen samaritano, una gracia, un aceite que nos sana y nos cura las heridas. Tú no necesitas psiquiatra ni psicólogo, así, ni cristiano, ni psiquiatra cristiano, ni psicólogo cristiano. Si necesitamos es mayores dosis de conocimiento acerca de la persona de Jesús, porque eso va a cambiar nuestra tristeza en gozo. Si estas mujeres como Ana en el Antiguo Testamento se gozaron tanto por el nacimiento de un hijo como lo fue Samuel, que fue realmente una lámpara a su generación, ¿cuánto más nosotros nos deberíamos regocijar por el nacimiento de aquel Jesús que es salvación para todos los hombres? Yo no sé quién, cuando hacemos la pregunta es, ¿quién es Jesús para ti? Es una pregunta muy importante, hermano. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Has conocido el amor? Cuando nosotros decimos,
es necesario orar y para ti eso es una carga y no un deleite, es que no has conocido a Jesús, hermano. Cuando nosotros le decimos a un cristiano, debes hacer esto y debes hacer esto, y él ve eso como una carga, es porque no ha conocido a Jesús. Porque aquellos que han conocido a Jesús, cuando escuchan de Jesús, aún los mandamientos de Jesús, ellos se levantan y adoran y dan gracias. Imagínate a Abraham, habiendo amarrado a su hijo, habiendo sacado el cuchillo. Dice que Abraham, antes de clavarle el cuchillo, dice, adoró a Dios. ¿Quién eran estos hombres? Eran personas llenas. Su alma y su ser estaba tan lleno de Dios que aún en los momentos más difíciles tenían un cántico para el Señor. Tenían gozo, tenían alegría. ¿Sí ven la enseñanza de María? ¿Sí ven cuando Pablo dice, sed llenos del Espíritu? Y la evidencia de muchas veces la llenura del Espíritu es cómo hablamos, cómo cantamos del Señor. Yo estoy totalmente, ustedes, bueno, el domingo hablábamos un poco de eso en la reunión, estamos totalmente en desacuerdo de todo tipo de exceso en la oración y en la alabanza, pero también estamos totalmente en desacuerdo en la apatía que existe en muchos cristianos cuando oran y cantan al Señor, en la falta de reverencia, de santidad, de solemnidad. He visto cristianos mascando chicle y comiendo bombombón en la alabanza, hermano. He visto cristianos haciendo una cosa, pensando, mirando al otro que está haciendo, cuando es un momento donde el alma se ensancha para estar en Dios. Y nosotros no queremos implantar formas ni nada, hermano, pero la verdad es que en un momento como eso no deberíamos estar sentados. Se lo digo sinceramente. No deberíamos estar corriendo y haciendo muchas cosas, pero no deberíamos estar sentados. Ese es un momento donde los hermanos deberían fácilmente levantar una oración, leer una palabra, entonar un cántico. Es como, es que no quiero compararlo con otras cosas, pero tal vez no hay un éxtasis más precioso para el alma del creyente que el momento cuando ella está adorando a Dios. Sí, el Señor nos ayude. Porque salimos muchas veces de un extremo y llegamos a un extremo que a veces puede ser peor, que es la apatía. Puede ser más detestable, la apatía. El Señor tenga misericordia de nosotros. Antes de leer el pasaje, estamos en Mateo 13:45, leo las palabras de un hermano. Oh hermoso Nazareno, tu amor ha roto la dureza de mi corazón. Oh dulce Salvador, hoy vendo todo por ti, mi gran satisfacción. Si me quedare algo, por ti lo dejaré. Si me quedare algo, con gusto por ti lo entregaré. Qué precioso. El Señor nos llene de Él, hermano. ¿Por qué vamos a leer este pasaje? Porque este pasaje refleja lo que es realmente el reino de los cielos. 13:45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Yo en estos días les mandé al grupo la historia de Anna Hudson. Qué historia, hermano. Esposa de un misionero, hermano, que sufrieron, sus hijos murieron, ella murió, él más adelante murió. Y cuando tú lees las oraciones o los escritos de esta mujer, muchos de ellos están envueltos en muchos sufrimientos, pero recubiertos en un gozo inexplicable. Y muchos de ellos, aún ella o su esposo antes de morir, muchos de ellos, la esperanza de ellos es poder llegar a sentir tal gozo y tal alegría
con la compañía de santos en el cielo alabando a Dios. Entonces, hermano, ¿qué hacía que estos hombres dejaran su país, se fueran a otro continente? Muchas veces sus hijos murieran y ellos sufrieran una persecución terrible y se mantuvieran firmes delante del llamamiento que tenían. Ellos encontraron algo precioso, hermano. ¿Sí? Y a veces hay caso de Anna Hudson, y a veces hay mujeres cristianas que cuando tú le dices cuál es el camino del Señor, no son capaces de obedecer mandamientos tan simples, simplemente porque su corazón no está lleno. No han conocido la perla preciosa. Porque cuando uno conoce la perla preciosa, lo demás pierde valor y es sacrificable, hasta nuestra propia alma, hasta nuestra propia vida. María entendió el solemne llamamiento que el Señor le estaba haciendo a su vida, y era tanto el gozo y el cántico que había en su vida, que caminó fielmente por lo que el Señor le estaba llamando. Vamos a leer las palabras de un hombre. Hechos 16, verso 23. Un hombre que nos enseña bastante, hermanos. Porque si hay algo interesante, cuando uno lee mire, si hay algo en lo de los cánticos que es precioso, hermano, mucho de la literatura patrística o de la historia de la iglesia primitiva que se conoce, el testimonio de los cristianos, viene de los ignarios de los cristianos. Aún la teología cristiana, cosas cuando vamos a estudiar qué decía la iglesia primitiva de la Trinidad. Entonces a veces no tenemos documentos, pero mucho del testimonio que tenemos de la iglesia primitiva del conocimiento de la Trinidad lo sacamos de los ignarios. Es interesante que gran parte de la teología cristiana se puede encontrar en el pasado y aún en el presente en nuestros ignarios. Cuando usted escucha una generación de un cristianismo muy apóstata, vano, superficial, mire sus ignarios. En serio, mire la clase de cánticos que se cantan en muchos lugares, la letra y la doctrina que se encuentran en ellos, y usted va a poder tantear un poco la calidad espiritual de ese cristianismo. Es interesante, hermanos, que, por ejemplo, un hermano decía que cada avivamiento de la iglesia en la historia, y esto es comprobable, ha traído un nuevo ignario a la iglesia. Porque siempre que Dios ha hecho algo genuino, espiritual y verdadero en el pueblo de Dios, han surgido muchos cánticos de eso. Miren, hermanos, los mejores predicadores los hermanos que más me han gustado su literatura presente de nuestra era y de la era pasada y de años pasados, no solo han sido grandes predicadores, sino en la descripción de su vida se encuentra que han sido hombres que han compuesto muchos cánticos. Es interesante, porque la llenura espiritual del pueblo de Dios y de los hombres de Dios muchas veces está ligada a esas cosas. El Señor nos ayude, ¿no? El Señor nos ayude. Porque así como Pablo predicaba el Evangelio, defendía el Evangelio, cantaba del Evangelio. Y a veces a nosotros se nos olvida eso, ¿no? Cuán preciosa es la vida de aquel que ha aprendido a deleitarse en Dios, cantándole y alabándole. Aun cuando está en la cocina, aun cuando está en el cuarto y nadie lo ve. La vida de un hombre que ha hecho de Dios su adoración es muy diferente al que no tiene esta cualidad en su vida cristiana, hermano. Y de verdad que es un llamamiento a todos nosotros a cantar a Dios con cánticos, con himnos espirituales, a llenarnos de Él. A veces hay un video por ahí que es como chistoso en internet, yo un día lo vi, yo no sé quién me lo mostró. Cuando usted está haciendo oficio sin cantar alabanza al Señor y cuando lo está haciendo cantando alabanza al Señor. La diferencia era, pero ciertamente es muy diferente aquel que está llenándose del Espíritu y cantando a Dios que aquel que no. Yo digo que gran parte de nuestra vida devocional, claro, debe ser la oración, claro, debe ser la lectura de la palabra, pero gran parte de nuestra vida devocional debe ser cantar a Dios. Cantar a Dios. Yo no quisiera,
Les cuento así, en secreto a nosotros, entre nosotros. Nosotros no aprendimos a tocar un instrumento porque queríamos hacer una cosa, sino porque teníamos tanto deseo de alabar al Señor. Eso fue lo que nos movió a nosotros. Definitivamente el motor de todas las cosas que hacemos debe ser nuestro profundo anhelo de adorar a aquel que nos ha amado y nos ha rescatado de una vida tan vana y nos ha mostrado su amor en Jesucristo. Siento una tristeza hoy no poder gritar por la garganta, pero ojalá se esté captando la esencia de lo que queremos decir. El Señor nos haga verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad. Que haya cántico. Qué precioso. Cuando te reúnes con otro cristiano, ¿a qué se reúnen? A mí me dio tristeza la muerte de un hermano que era muy querido, un hermano ya de edad, pero que era muy amigo mío. Cuando él venía a la casa en las mañanas, que a veces podía venir porque vivía lejos, era interesante que nos sentábamos a hablar, terminábamos cogiendo la guitarra y cantando al Señor 2 o 3 horas. Y ni siquiera era cánticos de ponernos a cantar juntos, sino él me cantaba canciones y yo le cantaba canciones. Oye, pero esos momentos eran... Pero hay cristianos que su comunión no pasa de ser la misma comunión superficial y vana que tienen en el mundo. Juegos, distracciones, películas. Cuando os reunís, ¿qué traes? Y eso no es solo la congregación, hermano. Nuestra comunión en el Señor, ¿qué tiene? ¿Qué color tiene? ¿Sí? ¿Qué color tiene nuestra comunión, hermano? ¿Usted va a la casa de Elizabeth? Porque la casa de Elizabeth y María es la casa de la edificación, de la comunión donde hay edificación. ¿O a dónde vamos? El Señor nos ayude. Hechos 16, verso 23. Después de haberles azotado mucho. ¿Quién está hablando? De Pablo y de Silas, ¿no? Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Hay muchos de nosotros comenzaríamos a decir: ay, es que el hermano Pablo David no sabe por lo que yo estoy pasando. El hermano Pablo David no sabe por lo que yo he pasado. Tremendo ese trasfondo de la vigilia de alabanza y de adoración de Pablo y de Silas. Golpes, humillaciones, prisiones. Tremendo, ¿no? Pero a medianoche, no, cualquiera de nosotros estaría, si fuera entre nosotros ya estarían durmiendo, o quejándose, o amargados por la crueldad de las situaciones que nos ha tocado vivir. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas. Y hay que entender bien que siempre hay cosas que están muy ligadas a otras en la Biblia. Por ejemplo, el ayuno. Si usted ayuna y no es un tiempo de oración, usted lo único que hizo fue dejar de comer. ¿Sí? Si usted ayuna y no es para orar y para tener comunión con Dios, perdió el tiempo. El ayuno siempre está ligado a la oración y asimismo la alabanza, hermano, el cántico. Son dos asuntos que van estrechamente ligados. Una buena vida de oración generalmente desemboca en una buena vida de alabanza. Sí, yo digo que para mí es un deleite a veces poner los cánticos de un hermano y sentarme ahí en el sofá y solo escuchar, contemplar al Señor. Para mí eso es ni que fútbol, hermano, ni que entretenimiento. Eso es un ejercicio del alma donde ella se ensancha y el espíritu a veces ya no tenemos tanto tiempo pero generalmente siempre es algo que debemos
no dejar que se extinga por las obligaciones. A veces hablamos mucho de la oración, pero se nos olvida enfatizar este aspecto. ¿Cómo está el cántico y la alabanza en tu vida? ¿Hace cuánto no adoras al Señor? Y no solo estamos hablando de la reunión del domingo, hermanos. Es mucho más que eso. Esto habla de una vida. Y dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y no tenían cancionero. Yo digo, el cancionero es bueno para el hermano nuevo, pero es increíble que un hermano de 1 año, de 2 años todavía use cancionero. Hermano, usted va por la calle, escucha una canción 5 minutos y se la aprende. Ya que cantamos una canción 15 minutos, 2, 3 veces y usted al siguiente mismo abre el cancionero. Muy sinvergüenza. De verdad, de pronto el que necesita los acordes para acompañarnos con el instrumento. Pero estas cosas deberían llenar nuestro corazón, hermano. Mira, hermano, ¿saben cuándo uno sabe que un papá o una mamá cristiana no canta al Señor? Cuando usted mira que sus niños no se saben los cánticos. Porque un niño es una esponja, hermano. Yo he estado en reuniones donde niños de una desesfera preciosa, una reunión en un lugar donde el hermano se sentaba con la guitarra y eso parecía el pato y los paticos chiquitos. Entonces el mayor, y era el coro del hermano. Y él con la guitarra y su coro. Y todos los niños, o sea, ¿cómo nuestros niños no se saben los cánticos? Porque los papás no los cantan. Porque en su casa no hay eso. Porque cuando hay eso, los niños son... Ya hay una época donde cantar eso, usted los escucha cantando a todos. Y cuanto más si son las cosas del Señor, ¿no? Hay que impregnar el ambiente de nuestro hogar de culto a Dios. Uno de los cultos que se ha perdido en la iglesia cristiana es el culto familiar. Ya los papás no oran ni cantan a Dios en su hogar. Qué triste. Y es parte del verdadero culto a Dios. Señor nos ayude. En la prisión, un predicador dijo, y no quite esa palabra de al lado, y los presos los oían. A veces uno no escucha ni a los hermanos del domingo. Y ¿qué escuchan las personas de nuestra boca, hermano? ¿Qué escuchan las personas de nuestra boca? ¿Cómo reaccionan? En las mismas situaciones, ¿cómo reaccionamos? Con un cántico al Señor, con amargura, con queja. Señor nos ayude. Porque si hay algo que es verdadero en los momentos de aflicción y de dolor, es que el alma tiene una sensibilidad especial. Para bien o para mal. Y ese es un gran momento para cantar cánticos al Señor. En mi angustia clamé a ti y tú me respondiste y me fortaleciste. Yo hubo un momento en mi vida que estaba pasando unas pruebas terribles, hermano. Y había días, hermano, pero de verdad, de muchas días que componía 3 canciones, hermano. Intento ahorita hacer una ni media en un año. Porque el Señor daba tanto cántico, porque en el momento donde, como dice cuando los hermanos hacen la comparación de la uva, cuando viene la presión, es que sale lo que está dentro. Cuando viene la presión a su vida, ¿qué es lo que sale? Cántico, crítica, murmuración. Y los presos los oían. Ciertamente el que está llenándose del Señor, no es de sorprender que en esos momentos lo que se escuche sea ¿qué? Alabanza. Dijo un hermano, Pablo y Silas estaban ejerciendo el sacerdocio del creyente en el más alto nivel en acción de gracias a Dios. Y dice él, ese es el corazón del cristianismo. La adoración a Dios por encima de las circunstancias. Dice otro hermano, cuán bello es poder cantar en la noche cuando solo la luz del Evangelio ilumina nuestro corazón. Los hombres podrán encadenarnos y golpearnos,
pero nunca apagarán un corazón que ha sido iluminado con la grandeza del mensaje del Salvador. Hermanos, ¿de qué cantaba Pablo? Esa ha sido una gran pregunta. ¿Qué cantaba? ¿Cuáles eran los signos de Pablo y de Silas? ¿Saben que la respuesta o la pregunta del carcelero nos dice de qué estaban hablando estos hombres? Mira lo que dice ahí más adelante en el 29, 16-29. Él entonces, el carcelero que se iba a suicidar por lo del terremoto y todo esto, dice, pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Un impío, ¿de dónde va a sacar esos términos? Salvación. Del cántico. Por eso yo les decía ahorita, Pablo no solo predicaba el evangelio, defendía el evangelio, sino el motivo del cántico de Pablo era el mismo evangelio. Tal punto que el carcelero dice, bueno, ¿qué es eso de ser salvo? ¿Cómo puedo ser salvo? Porque yo me imagino que a Pablo y a Silas cantando, no sé, algún cántico de salvación. Y él al escuchar el cántico, ¿qué es eso de salvación? Entonces eso nos muestra qué era el cántico, que no es muy diferente de María. El cántico de María es basado en los hechos de Dios y la salvación que Él está prometiendo en aquel que está siendo engendrado en el vientre de ella. ¿Saben qué dice Pablo, hermanos? Escuche estas palabras, no lo voy a leer, ahorita le doy la cita. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Qué palabras preciosas, ¿no? ¿Saben cuál es la cita? Filipenses 2, verso 18. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Porque si Pablo y Silas se gozaban y se regocijaban en la cárcel, no lo hacían por sus heridas, lo hacían por el gran Salvador, por quien estaban sufriendo esas heridas. Entonces no es de notar, como dice un hermano, que un hombre que ha abrazado la cruz y el evangelio de Cristo tenga gozo no solo por creer en ese evangelio, sino porque Dios le ha permitido el privilegio de sufrir también por ese evangelio. Precioso, ¿no? Por eso dice Pedro ahí en su primera epístola, le dice a los hermanos, no se entristezcan cuando sufren como cristianos, antes gócense. Cuando usted sufre por la fe, sufre por el evangelio, sufre por sus convicciones, sufre por la contradicción que hay en contra de su fe, aún en los mismos suyos, ¿no? Eso no tiene que avergonzarse, porque son sufrimientos por Cristo, en base a Cristo, relacionados con el amor a Cristo. ¿Cuándo debemos avergonzarnos? Cuando sufrimos como impíos. Por ejemplo, si usted toma una mala decisión y desobedece al Señor y hace algo que Dios no le ha mandado y usted comienza a vivir las consecuencias de eso, usted no debería gozarse, usted debería avergonzarse. ¿Sí? Por sinvergüenza. Y no confiar en el Señor y no obedecer al Señor. Pero el que sufre como cristiano, gócese, alegres. Dice Filipenses 4, verso 4. Otras palabras de Pablo que nos quiere que lo imitemos. Filipenses 4, verso 4, dice Pablo: regocijaos en el Señor siempre. Como para que no se nos olvide. Y otra vez digo, regocijaos. Y como todos sabemos, la epístola a los Filipenses fue una de las epístolas de la prisión. Entonces, ciertamente, ¿qué hizo que estos hombres entraran en la cumbre de la paz y en la cumbre del gozo? Que sus ojos estaban puestos en aquel que todo lo puede, que todo lo llena. Pablo decía cosas tremendas, porque es que a veces nosotros relacionamos el gozo y la alegría a las circunstancias, hermano. Y ese es el pecado que a veces
Nosotros una vez hablábamos hablando creo que del matrimonio, nosotros decíamos la diferencia entre la palabra felicidad y gozo. Entonces decíamos que felicidad es la satisfacción del alma en sí misma o en algún placer que le produce cualquier cosa. Eso es la felicidad. Pero si no está la circunstancia que le parece que le trae satisfacción, entonces el alma se siente miserable. Que eso es lo que vive la gente en el mundo, ¿sí? La felicidad está basada si tienen o si no tienen. Si recibió o si no recibió. Si le hicieron o no le hicieron. Esa es la felicidad del mundo. Pero el gozo del Espíritu, como es un fruto del Espíritu y está ligado al amor de Dios, dice que todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, no busca lo suyo propio. Entonces la felicidad del mundo es ilusoria y la satisfacción del alma en sus propios placeres. Pero el gozo del Espíritu es el fruto de la comunión con Dios por encima de las circunstancias. Porque usted tal vez llega a la reunión contento y feliz porque ese día fue un buen día. Pero cuando ese día ha sido un mal día, usted se siente miserable y frustrado. Entonces lo que usted conoce por gozo o por alegría cristiana no es gozo y alegría, es felicidad que también tienen las personas del mundo. Porque el verdadero gozo de Dios es fruto del Espíritu y sobrepasa las circunstancias. Y está basado en nuestra relación y contemplación de la persona del Hijo de Dios. ¿Sí quedó claro? Una cosa es felicidad, hermano. Yo no le estoy hablando de la felicidad del mundo, porque usted sale aquí a la esquina y vea como 40 que están felices ahí emborrachándose. Pero se acaba el alcohol y se acaba la felicidad. Ni siquiera se acaba el alcohol. El alcohol en 2 horas los lleva a estar en un estado donde la alegría se va y llegan los golpes, llega el pecado, llegan las heridas. ¿Y qué pensar cuando se miran el bolsillo al otro día? No creo que tengan tanta felicidad como la que demuestran ahorita. Una felicidad circunstancial. Pero tenemos a Pablo y a Silas recibiendo golpes, siendo maltratados, siendo humillados. ¿Y tienen qué? Gozo y cántico. Es cuando le hablo de que usted sienta gozo, no es cuando Dios solo le concede lo que usted quiere, sino muchas veces, aun cuando Dios no me concede lo que yo quiero, pero entiendo que estoy bajo la voluntad de Dios, y aun cuando estoy bajo la disciplina y el trato de Dios, pero entiendo que eso está llevándome a conocer a Cristo más, eso trae alegría del Espíritu, gozo del Espíritu. ¿Sí? Yo no sé si usted lo ha experimentado. Por ejemplo, usted sabe que está haciendo algo mal delante del Señor y usted se arrepiente y pide perdón y comienza a enderezar sus pasos, y aunque eso de pronto le cuesta enderezar sus pasos, pero al saber que usted está agradando al Señor por encima de las circunstancias dolorosas, usted tiene satisfacción y llenura en su espíritu. ¿Eso no le ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces. Recién convertido me di cuenta que era un ladrón, hermano. Robaba a las personas con quien trabajaba. El Señor me habló de eso, entonces decidí contarles que yo les robaba y decidí pagarle los que le había robado por mucho tiempo. Y duré como 4 meses sin recibir nada de sueldo trabajando. Pero tenía tanto gozo porque sabía que estaba obedeciendo y honrando a Dios, que eso me sostuvo esos 4. Y la gente que se enteraba me decía, uy, no, pero ¿cómo hace? Y pues sí, porque no tenía plata, pero la satisfacción de que estaba enderezando mi camino, eso producía gozo en el espíritu, ¿sí? Es de eso que hablamos, hermano. Eso es lo que nos debe llevar a cantar al Señor. Mira las palabras de Jesús, Lucas 10, verso 21. Ya vamos terminando, Lucas 10, verso 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu y dijo, hubo algo que llenó el ser de nuestro Señor. Dice que se regocijó y dijo, como si hubiera salido unas palabras especiales de Jesús, como una proclamación, no sabemos. Hay hermanos que han cogido este versículo para decir que el Señor remolineó y que no lo dice. Dice que fue en el Espíritu. ¿Cómo se sabe? Porque Él dijo unas palabras de mucho gozo. Dice, yo te alabo, Padre.
Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. Y eso es lo que vamos a ver en la teología del Cántico de María. Cómo Dios desecha a los poderosos y engrandece a los pobres. Y acá en el lenguaje del Señor, cómo el Señor desecha a los sabios, a los entendidos. Y se lo revela a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es hijo, quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Dice esto tremendo. Nadie conoce, solo el que le ha sido revelado. Pero mira lo tremendo, el asunto no quedó ahí, porque eso no era lo que yo quería resaltar, sino la segunda parte. Dice, y volviendo a los discípulos les dijo aparte, bienaventurado. Mira ese asunto. Él, seguramente había muchas personas y se regocijó y dijo, Padre, te alabo, porque... Y como que en un momento él acaba de decir algo y se voltea a los discípulos, se los señala y le dice, mire, ustedes son bienaventurados. ¿Pero por qué? Por lo que él acaba de decir. Porque él lo escondió de los sabios y ahora se lo ha revelado a los pequeños. ¿Y quiénes son esos pequeños? Según lo que él viene diciendo, sus discípulos. Y mira lo tremendo que él le dice a los discípulos, que es muy parecido a lo que está viviendo María, donde comenzamos. Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces, ¿qué le está diciendo el Señor a sus discípulos? Cuando Él los señala y dice bienaventurados, ¿por qué? Porque eso que ustedes están viendo y ustedes están oyendo, muchos lo desearon ver. Dice Pedro que el Espíritu de Cristo estaba sobre los profetas y que ellos diligentemente indagaron acerca de esta salvación que se nos es anunciada a nosotros. Y muchas veces el Espíritu y el Señor les decía, no es cierra las palabras de este libro porque no es para usted. Pero todo lo que los profetas anunciaron, como María lo va a cantar después, se está cumpliendo a la vista de María en su vientre y ahora se está cumpliendo a vista de sus discípulos. Entonces la gran bienaventuranza es que, hermanos, la revelación que se nos ha dado ahora de Jesucristo, lo que vemos y oímos, hermano. Porque ¿saben qué, hermano? Hay algo bien precioso que dice las Escrituras. Que esta palabra y esta enseñanza sacian el alma. Esto es tremendo, ¿no? Dice el profeta, venid. Tienen hambre, están cansados. Venid a las aguas. Venid y bebed gratuitamente leche y miel. Leche, hermano. ¿Por qué la Biblia habla tanto de la leche espiritual? Porque una cosa es que tú alimentes a un niño con la comida normal, que le cocines algo. Y otra cosa cuando el niño se pega a su madre en el pecho y comienza a recibir el mismo alimento directamente de su madre. El vínculo entre ese niño y esa madre es algo sumamente misterioso. Y así es la vida cristiana. Cuando usted se acerca a comer de la palabra, el vínculo que surge entre el creyente y su Señor es otro. Estos tiempos nos ayudan bastante a afirmar nuestra relación con el Señor. ¿Y por qué miel? Porque la miel, en la época no habían chocolatinas, no había todos los postres que nosotros conocemos. Y el dulce en la Biblia, o la miel específicamente, es aquello que le da sabor y alegría al corazón de los hombres.
Entonces cuando venimos a escuchar un mensaje, no solo venimos, aún hermano, yo a veces me siento a escuchar de esos predicadores que son como un martillo, así que eso siente que uno, como cuando ustedes se pegan un dedo que usted queda como temblando, pero hay una sensación de temor, pero a la vez de delicia lo que estamos oyendo, que es precioso. ¿No? ¿Usted no tenía esa sensación como de confrontación horrible que uno queda destapado delante de la palabra, pero a la vez siente su alma siendo llena con algo deleitoso? ¿Cierto? Eso tiene la palabra, ¿no? Como que, uy, Señor, pero a la vez esa misma vergüenza como que trae deleite y trae gozo y como que, venid, vete. O sea, hermano, nosotros tenemos un asunto que no tuvieron los profetas, hermano. Un hermano decía Paulo Jr. un día decía, tú tienes la oración, tienes el Espíritu Santo, tienes a Cristo en la gloria, tienes la comunión, tienes las Escrituras. ¿Qué más necesitas? ¿Qué más necesitas? Sí, yo dejé que pronto puede estar recibiendo golpes, puede estar atado de los pies en el cepo y puede estar en una cárcel, pero si tiene a Cristo, el que lo tiene a Él, lo tiene todo. Como dijo un hermano, el que ha encontrado, la persona que tiene todo y no tiene a Cristo, no tiene nada. Y el que ha encontrado a Cristo, lo tiene todo. Pero no solo dijo eso. El que tiene todo y tiene a Cristo, no se diferencia del que tiene a Cristo y no tiene nada. ¿Sí me entendió? O sea, el cristiano que lo tiene a Cristo y no tiene nada más. No se diferencia del cristiano que tiene a Cristo y tiene todo. Porque eso todo que tiene el otro demás, en relación a Cristo no es comparable. ¿Sí me entendió? Porque es que el cristiano se siente que lo tiene todo, pero se siente miserable cuando ve al otro cristiano que tiene a Cristo y tiene más cosas. Pero Cristo lo llena. Terminamos ahí en Lucas 1, donde comenzamos, con las palabras de María. La palabra bienaventurados en el griego y en el Nuevo Testamento es muy clara, ¿no? Macarios, que significa supremamente bendecido. Si usted ha conocido a Cristo, hermano, usted ha sido supremamente bendecido, afortunado, dichoso, glorioso. Eso significa bienaventurados. Dice María, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Por qué? Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Mire lo precioso y lo que estamos recordando hoy. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Lo mismo que decíamos ahorita, usted también es bienaventurado. Solo que María se gozó y se regocijó porque ya entendió la grandeza de eso. Y de alguna manera nuestro énfasis era ese, hermano. Ojalá usted pueda entender la grandeza y la maravilla de lo que es tener ahora a Cristo. Ser de Cristo. Hay un cántico de Chile que dice, bendita realidad eres tú para mí, oh Cristo. Tú estás en mí. Tú vives por mí. Bendita realidad eres tú para mí, oh Cristo. Hermano, ese cántico no necesita más letra. El cántico no necesita más letra. Una bendita realidad tener a Cristo, hermano. Ojalá podamos decir como el salmista. Se los leo para terminar. Nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus maravillas. Un día el Señor se encontró con un endemoniado, hermano. Lleno, como dijo un hermano, lleno de chamucos encima.
Y el Señor lo liberó. Y este hombre le dijo, Señor, déjame seguirte a donde tú vayas. Y el Señor le dijo, no, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes maravillas ha hecho Dios contigo. Qué precioso, hermano. A veces el Señor quiere que estemos constantemente contando cuán grandes maravillas ha hecho el Señor con nosotros. Nos llamarán también bienaventurados, como a María. Y como hemos entendido, no por algo que fuera María, porque Dios miró la bajeza de su alma y se acordó de ella y la llenó de su gracia, así como a nosotros también. Porque no éramos diferentes a ese endemoniado, hermanos. Y la gracia de Dios nos alcanza. Tenemos muchas cosas para agradecer y cantar a Dios. Señor nos ayude a entender estas cosas tan preciosas que nos está hablando. Amén. Y quite ese espíritu de miseria que a veces tienen muchos cristianos, porque no comprenden hermano, nosotros mismos de verdad que somos dignos de conmiseración, pero si hay algo que nos ha dado valor ha sido el sacrificio de Cristo por nuestras almas. No podemos encontrar a alguien ni nada que nos dignifique más que la misma vida del Hijo de Dios entregada por nosotros. Señor, nos ayude. Vamos a orar para terminar esta parte. Yo sé que tienen muchas cosas para compartir. El Señor nos habla. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Hoy, Señor, al escuchar tu palabra, a veces cuánta vergüenza podemos sentir, Señor. Que hemos sido como aquellos que han menospreciado tu gracia y tu amor. Que han menospreciado la gloriosa persona de tu Hijo, Señor. Perdónanos, Señor. Concédenos ser de aquellos que son llenos de tu Espíritu, Señor. Y que tienen un fruto de labios que confiesa tu nombre, Señor. Y no solo de labios, sino con todo nuestro ser, Señor. Te alabaremos y cantaremos de tus maravillas. Ayúdanos, Señor. Tú nos exhortas, Señor, para que nos examinemos a tu luz, Señor. Y en tu luz podamos ser librados, Señor, de toda la oscuridad que a veces embarga nuestra alma necia, Señor. Toda la necedad que embarga a veces la poca visión que hemos tenido de ti y de tu evangelio, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces, en vez de sentirnos bienaventurados, Señor, nos sentimos despreciados, Señor. Nos sentimos desdichados, Señor. Cuando tú dices, Señor, que el conocerte a ti, tener la revelación del cielo acerca de ti, Señor, nos ha hecho bienaventurados, Señor. Jesús, tú eres lo más precioso, Señor. Qué bello poder decir que mi amado es mío y yo soy tuyo. Que Él me apacienta entre lirios. Oh Señor, sé tú nuestro amado, nuestro deleite, nuestra vida, Señor. Concédenos vivir para ti. Perdónanos cuando hemos mendigado amor, Señor, en otros o en cosas, Señor, que nos sacian, Señor. Ayúdanos a comer del bien y la grosura, Señor, para que nuestra alma se deleite. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Ayúdanos a comer del bien de los bienes, Señor, que eres tú mismo, Señor. Oh Jesús. Ao leão de Judá.